Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de uno de los trastornos de la personalidad más estudiados, que más sufrimiento generan para quien lo padece y para los que le rodean, y uno de los que más dudas suscita y más curiosidad genera. Y para ello vamos a contar de nuevo en nuestro programa con la presencia del psicólogo José Antonio Pérez Suárez. Hola, José. Buenas tardes, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo compartiendo un rato contigo. Pues si quieres recordar un poco a nuestros oyentes quién eres, cuál es tu proyecto. Bueno, yo soy psicólogo, soy experto en trastornos de la personalidad y estoy especializado también en estrés postraumático, trauma y disociación. Soy consultor MDR y vicedecano del Colegio Oficial de Psicólogos de Álava y desarrollo mi práctica personal en el Centro de Psicología Fueros, en que puedes visitar mi página en www.centropsicologiafueros.com. Buen currículum. Bien, ya he comentado antes que el objeto de la entrevista de hoy es sobre el trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno bastante interesante y, bueno, si puedes contarnos, en la medida de lo posible, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Bueno, desde un punto de vista histórico, lo primero, ¿qué es esto de personalidad, ¿no? La palabra personalidad deriva del griego persona, que era originariamente la máscara que utilizaban los actores en el teatro en sus representaciones, ¿no? Y la personalidad se concibe actualmente pues, como un patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan en todas las áreas de funcionamiento de la persona. Y estos rasgos pues, surgen de una complicada matriz, digamos, de determinantes biológicos y aprendizajes. Y pues consisten en ese patrón de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de una persona. De alguna forma la personalidad es, diremos, como la huella dactilar de las personas. Cada persona tiene un tipo de personalidad único e irrepetible. Entonces, a partir de la biología, pues surge el temperamento, que es algo heredado. El temperamento es lo que surge de la genética, que determina en diferentes grados el comportamiento de los recién nacidos. Y a este factor pues añade las influencias de las personas que los cuidan, por modelado de la familia, del ambiente, etc. Entonces la personalidad es el resultado de una serie de operaciones mentales, como construir la imagen de uno mismo, dar significado al mundo, actuar, relacionarse con los demás y encontrar soluciones a los problemas del entorno. Los mecanismos dedicados a estas operaciones pueden funcionar incorrectamente y es lo que da lugar a los trastornos de la personalidad. Entonces, si hablamos del trastorno límite de la personalidad, así un poco haciendo un repaso histórico, digamos, porque es interesante, yo creo, podemos remontarnos al año 1884, cuando un psiquiatra británico, se llama Hughes, hablaba como de un campo fronterizo, por ser mal límite, esa frontera, ¿no? Ese campo fronterizo entre enfermedades psicológicas, y se empezó a popularizar el término borderline. Pero fronterizo entre neurótico, psicótico... Eso es. Entonces, este término borderline se fue popularizando y en el año 1938 ya fue un poco un término ya más oficial. Adolf Stern, que digamos que lo metió al ámbito ya más profesional, para describir pues, un grupo de pacientes que no respondían bien al psicoanálisis, que era un poco la terapia imperante en esos años. Era un poco la frontera entre los neuróticos y los psicóticos, que era un poco la terminología de la época en ese momento. Más adelante, Otto Kerben, que fue otro psicoanalista, tuvo mucha importancia en este camino de conceptualizar el trastorno borderline como una estructura de personalidad. Aquí ya empezamos a hablar de personalidad, de estable y diferenciable de otros trastornos, y planteándolo un poco como un nivel intermedio de organización de la personalidad entre pacientes más graves, con una organización más psicótica, y aquellos más sanos con una organización más neurótica. Hablamos de organización de personalidad, no de síntomas, ¿no? Eso es. Aquí empezamos ya a entrar en el terreno de la personalidad. Teniendo en cuenta un poco las diferentes
conceptualizaciones del TLP, trastorno límite de la personalidad, que convivieron hasta finales de los años 70 y con el objetivo de dar un poco una nosología, un peso específico a este trastorno. En 1980 se incluyó por primera vez el TLP, el trastorno límite de la personalidad, en la tercera edición del DSM, el DSM-3, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Un poco como la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras. En el eje 2, que es el de trastornos de la personalidad, un poco para diferenciarlo de los trastornos mentales. Y aquí se establecieron criterios a la hora de diagnosticar este trastorno. Ya en el año 1994, se publicó la cuarta edición del DSM, que aquí se incrementó un poco el número de criterios diagnósticos, añadiendo un noveno. Aquí estamos en el DSM-4 en 1994. Hubo una edición revisada, DSM-4-TR, y luego ya en 2013, aquí estamos en la última versión, que es el DSM-5, que es la versión actual, pero que mantiene los mismos criterios que la anterior de cara a hacer un diagnóstico de TLP. Este es un manual. Luego está el manual de la Organización Mundial de la Salud, que es el llamado CIE. En el CIE 10, que era el anterior, el TLP se había conceptualizado como trastorno de inestabilidad emocional, pero en el CIE 11 desaparece, se diluye dentro de trastornos de la personalidad que se dividen en leves, moderados o graves. Entonces, esto es una pérdida total de peso específico, ¿sí?, en este trastorno. Es decir, se diluye dentro de los diferentes. Y de todos, básicamente, de la personalidad. Se definen solamente como leves, moderados o graves, esto en el CIE 11. Pero en el DSM-5 pues se mantienen los criterios de los DSM anteriores. Y luego es un trastorno que, claro, como parte del psicoanálisis, hemos dicho, esa frontera entre neuróticos y psicóticos, pues hay muchos profesionales a los que no le encaja ya este término, esta forma de denominarlo. A mí personalmente me gusta más el nombre de trastorno de la personalidad por inestabilidad que límite. No es muy intuitivo el nombre de trastorno límite de la personalidad. Me parece que tiene mucho más sentido el nombre de trastorno de inestabilidad emocional. Pero hay otras opciones. Marsha Linehan, que es una de las principales estudiosas en trastorno límite de la personalidad, propone el nombre de trastorno de la regulación emocional, que creo que encaja bastante bien. Y hay otra opción que se presenta, Caroline Quadrio, que propone el nombre de desorganización postraumática de la personalidad. Desorganización postraumática de la personalidad. Eso es, lo que quiere reflejar un poco es la idea de que este trastorno es una forma crónica de trastorno por estrés postraumático y un resultado producido por un trauma en el desarrollo y en la ausencia de vínculos. Y respecto al DSM-5, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos para poder hacer ese diagnóstico de trastorno límite de la personalidad? El DSM-5 es el que explica un poquito mejor las características de este trastorno. En este manual se habla de que puede padecer este trastorno en torno al 1,5% de la población, pero es posible que la prevalencia se encuentre entre el 2 y el 8% de la población general, bastante no está mal, elevado. Y lo padecen 3 veces más mujeres que hombres, que siempre son mujeres con trastorno límite. Es el trastorno de la personalidad más estudiado y también el más prevalente. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, el TLP es un trastorno en el que se da un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en diferentes contextos y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes criterios. Hay 9 criterios, el DSM-5 mantiene 9. Es decir, si se cumplen 5 o más de los 9 que te voy a un poquito comentar, podremos hacer el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. El primer criterio sería presentar esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son personas con un miedo atroz a ser abandonados. Eso se refiere un poco a este criterio. El segundo criterio, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracteriza pues, por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Es decir, son personas que o te aman o te odian. Y eso puede ocurrir casi en el mismo día. Y muchas veces.
Eso es. Tercer criterio es la alteración de la identidad, que se refiere a una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Es decir, tienen muchas dificultades para definirse a sí mismos, a sí mismas, y varían enormemente en cómo se ven a sí mismos, ¿no? En una distorsión en la autoimagen. Pueden cambiar incluso estéticamente de una temporadita a otra. Sí, porque hay una distorsión importante en cómo se ven, entonces les cuesta mucho definirse. El criterio número 4 sería la impulsividad en 2 o más áreas potencialmente autolesivas. Aquí nos referimos, por ejemplo, a gastos excesivos, al consumo de drogas, a la promiscuidad sexual, a los atracones. Es decir, presentan varios de estos. El quinto criterio pues, sería comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Aquí hablamos de autolesiones, que suelen ser cortes, quemaduras, y ahí también estarían los intentos de suicidio. El sexto criterio, la inestabilidad afectiva debida pues, a una reactividad notable de estado de ánimo. Este criterio se refiere a una irritabilidad muy intensa, a un malestar muy intenso que suele durar generalmente horas, aunque puede durar más tiempo también. El séptimo criterio es interesante porque es la sensación crónica de vacío. Y vacío es la palabra que suelen utilizar la mayoría de las personas con TLP. Es algo que se suele notar en el cuerpo y que siempre coinciden en definirlo de esta manera. Es una angustia existencial. El octavo criterio es el enfado inapropiado o intenso, o dificultad para controlar la ira. Pueden ser personas que están enfadadas constantemente y esto, claro, puede desembocar muchas veces en peleas con otras personas. Y por último, el noveno criterio serían las ideas paranoides transitorias relacionadas con estrés o síntomas disociativos graves. Esto es el último criterio que se añadió. Es decir, sentirse perseguidos, sentir que otras personas quieren perjudicarles o dañarles, o desconexiones con la realidad. Podría ser casi, ese es el punto quizás casi psicótico del borderline. Sí, no sería algo estrictamente psicótico, pero estaría ahí un poquito más cerca que los otros criterios. Entonces hay 9 criterios. Para hacer el diagnóstico tienen que cumplir 5 o más de los que hemos un poquito explicados. Antes comentabas que la descripción de la psiquiatra sobre este tipo de personalidad, la psiquiatra Caroline Quadrio, desorganización postraumática de la personalidad, me parece muy interesante. Y quería preguntarte un poco qué relación tiene realmente este cuadro de personalidad, este trastorno de la personalidad, con el trauma, con las vivencias que han podido tener estos pacientes. ¿Cómo se relacionan? Bueno, pues muchas veces sucede que entendemos el trauma como grandes acontecimientos que aparecen en las noticias y medios de comunicación, por las guerras, las catástrofes naturales, los ataques terroristas, las violaciones, etc. Pero realmente un trauma no es más que cualquier hecho que tiene un efecto negativo duradero en el tiempo. No es más que eso. Es como una herida que nos deja huella, una herida psicológica, ¿sí? Claro, no todas las heridas dejan huella, la mayoría no, pero hay algunas que son más impactantes que sí. Entonces, para diferenciar los diferentes tipos de trauma, podemos hablar, simplificándole, traumas con T mayúscula, que serían pues, el maltrato, los abusos sexuales, las catástrofes, y los traumas con T minúscula, como pueden ser el abandono, los padres, la negligencia, la culpabilización constante, la falta de respuesta de los padres a las demandas del niño. Estos traumas están más relacionados con el apego y con la infancia, los traumas de T pequeña. Y sabemos que una presencia continua de traumas con T pequeña a lo largo de la vida por parte de las figuras de apego puede ocasionar grandes conflictos a nivel interno, llevando al niño a una falta de seguridad, ya que en muchas situaciones probablemente no la obtuvo de sus figuras de referencia. Sí. Y a la presencia de estas creencias desadaptativas por sobre sí mismos o el mundo, lo que pueden derivar en trastornos de la personalidad futuros. Lo que habíamos comentado en el programa en ocasiones anteriores como trauma complejo. Eso es. Entonces, a veces la acumulación de pequeños traumas que por sí mismos no tienen por qué generar una herida enorme, si se van repitiendo a lo largo del tiempo, muchos traumas con T pequeña pueden ser tanto o más impactantes que un trauma con T mayúscula. O sea, igual podemos decir que el trastorno límite de la personalidad es una expresión muy magnificada de un cuadro postraumático. Sí, podremos decirlo así. Unos objetivos un poco en el tratamiento de los trastornos de la personalidad y más en el TLP es entender la conducta como un síntoma o como un aprendizaje disfuncional,
que tiene una función relacionada con una historia previa de vida. Una historia de trauma de la infancia predice que es siempre un mal pronóstico en pacientes borderline. Es decir, cuanto más trauma en pacientes borderline, el pronóstico suele ser peor. Si te parece, podemos hablar concretamente del tipo de traumas que han padecido las personas que padecen TLP. Sí, por supuesto. Por ejemplo, estarían los traumas ocultos, entre comillas, ¿no?, que se dan en la infancia. Es un poco estos traumas que aparentemente no son tan graves, ¿no? Se refieren sobre todo a la incapacidad de los cuidadores de estos niños de ayudarles a regularse emocionalmente. Es decir, padres que no saben qué hacer ante enfados, rabietas, lloros, ansiedad, miedos, etcétera. Es decir, todos los padres a veces no saben qué hacer, pero generalmente aquí nos referimos a padres que consistentemente les faltan a estos niños que luego pueden ser futuros pacientes con este trastorno límite de la personalidad. Y por otro lado estaría el abuso sexual en la infancia. El abuso sexual, hay estudios que hablan de que lo han sufrido entre un 40 y un 70% de las personas con TLP, más del doble que en otros trastornos de la personalidad. Y además sabemos que cuanto más severo ha sido el abuso sexual, más severos son los rasgos de la persona con TLP. O sea que hay una correlación importante. Muy importante. Y también con el maltrato físico. El maltrato físico en la infancia, la negligencia de los padres, también es muy común en pacientes con TLP, estando aquí entre un 60 y un 80% de los casos. Es decir, suele haber muchos traumas por acción o por omisión en el trastorno del límite de la personalidad. Y bueno, pues una terapia que se encarga específicamente de trabajar con estos traumas sería la terapia MDR, que es muy útil cuando intentamos reparar alguno de los factores que han podido generar o bien mantener este tipo de trastorno de la personalidad. Una pregunta, José. ¿Sería posible que se desarrolle un TLP si no ha habido ningún maltrato o si no ha habido ninguna alteración en la vinculación? Podría suceder porque parece que también hay factores biológicos que pueden influir y la genética aquí también es bastante importante. Muchos de los pacientes que he tenido con TLP, o incluso lo que tú cuentas de los criterios diagnósticos, hablan de ese vacío persistente, ese vacío que notan. ¿Podrías hablarnos un poco de este vacío para que los siguientes lo puedan entender mejor? Que no es una simple metáfora, es una sensación real. Y además esta es la palabra que suelen utilizar. Este sentimiento de vacío que muchos pacientes con TLP padecen se refiere a una sensación muy profunda de angustia, desesperanza, malestar psicológico consigo mismo. Lo explican como una sensación fisiológica, como de tener un agujero en el pecho o la boca del estómago que se traga toda su energía. Es una sensación generalizada de que les falta algo, de intensa, profunda soledad, también lo definen así. Yo diría que es como un agujero negro que todo se lo come. Algo así es un poco la sensación de vacío. Algunos autores, desde una perspectiva psicoanalítica, lo relacionan con la soledad conectada con la pérdida de conexión emocional del niño con su madre. Otros autores lo definen como la consecuencia de la falta de integración del yo. Otros afirman que este sentimiento de vacío pues, representa partes disociativas que contienen experiencias de negligencia emocional o distanciamiento del cuidador o de las necesidades de apego no cubiertas. Es decir, muchos autores lo explican de diferentes maneras, con su propio lenguaje, pero al final todos van a parar a lo mismo. Como si su cuerpo recordase. Al apego y a ese distanciamiento y falta de conexión con la figura de referencia y muy especialmente con la madre. El vacío es un sentimiento que el paciente límite tratan por lo general de atenuar haciendo intentos desesperados, ¿no?, de llenar esta aplastante sensación. Algunos pacientes refieren que esas sensaciones les hacen sentir muy dependientes de otras personas, creyendo que solo otros pueden llenar ese vacío. Es decir, busco una pareja para que llene mi vacío, busco una pareja para que me dé lo que a mí me falta, lo que me ha faltado desde que era muy, muy pequeñito. Y también pueden intentar librarse de ese vacío pues consumiendo drogas, con el sexo, con las compras, o también autolesionándose o incluso suicidándose. ¿Cómo podría la autolesión aliviar ese vacío? ¿Qué sentido tiene? Bueno, cuando sentimos un vacío tan grande, imagínate un poco esa metáfora del agujero negro. Cuando sentimos algo tan grande que no podemos llenar,
¿qué hacemos? Es decir, si con una pareja no lo lleno, con las drogas no lo lleno, pues a veces intento llenarlo con lo que sea, haciéndome cortes, quemándome, o si ya no puedo más y estoy tan desesperanzado que bueno, pues que el suicidio es una última opción y una opción que muchos pacientes utilizan. Pero bueno, si nos planteamos que hay otras opciones realmente, la psicoterapia es una de esas opciones en la que trabajamos muy duramente para ayudar a estos pacientes con este vacío casi existencial. Vale, José, ¿y cómo podemos entender la inestabilidad emocional que aparece en los pacientes con este trastorno? ¿Por qué sucede? Bueno, los pacientes borderline presentan una inestabilidad afectiva, unos cambios de humor, que afecta a muchas áreas de sus vidas y que pueden manifestarse como cambios abruptos en los estados emocionales. Entonces, a su tendencia de sentirse como vacíos y planos, le pueden suceder episodios de rabia, de angustia y de desesperación. Es decir, pueden pasar del blanco al negro, ¿no? De un estado a otro, del amor al odio, pues con mucha facilidad. Y estos cambios de humor podrían explicarse porque eventos cotidianos, por ejemplo, no sé, una discusión, una decepción como amigo, un pequeño problema en el trabajo, pues, etcétera, hacen a veces de disparadores debido a ser similares a eventos traumatizantes de su historia de vida, generando respuestas emocionales muy intensas. Por ejemplo, una paciente límite puede oscilar entre pensar y sentir que su pareja le maltrata a estar convencida de que no puede vivir sin él, cuando se enfrenta a esa amenaza de quedarse sola. Pasa de un extremo a otro. Y esta paciente puede expresar cambios muy rápidos e intensos de humor, reaccionando de diferentes maneras, que suelen desconcertar bastante, además, ¿no? A personas de su entorno, incluso a ella misma. Y cuando, por ejemplo, percibe que su pareja la está maltratando, puede estar experimentando una agresión previa por parte de su padre en la infancia, algo así. ¿Tendría algún nombre esta forma de reexperimentar emocionalmente? Bueno, sería simplemente una reexperimentación. Es decir, ¿qué pasa? Que si su pareja siente que le maltrata, puede estar experimentando un abuso del padre en la infancia. ¿Eso sería un flashback, por ejemplo? Sería algo así, sería una reexperimentación, sí. Y ahí lo que pueden experimentar es rabia y miedo. Pero cuando cambia a una creencia de no puedo vivir sin él, eso puede también tener conexión con otras cosas, ¿no? Pues puede estar experimentando una sensación de abandono experimentada, pues, por ejemplo, por su madre en la infancia. Y pasa de la ira hacia por la defensividad a la desesperación absoluta y al miedo a la soledad. Eso es, las personas con una historia de traumatización crónica y trauma de apego, pues tienen grandes dificultades, ¿no?, para mantener sus emociones en lo que llamamos la ventana de tolerancia. Es decir, os activa muchísimo, que esto es pasarse la ventana de tolerancia por arriba, o se hunden emocionalmente en sentimientos de vacío y tristeza. Y en el TLP, pues evidentemente, como te puedes imaginar, pues van a estar presentes estilos de apego inseguros y desorganizados. Y en cuanto a tu pregunta de por qué sucede, esto es importante. Es importante entender, ¿no? Las teorías más aceptadas, hay un par de ellas, pero la teoría más aceptada es la teoría biosocial de Linehan, que sostiene que el principal trastorno en TLP es la desregulación de las emociones. Y la desregulación de las emociones es el resultado conjunto de cierta disposición biológica, aunque no necesariamente hereditaria, cierto contexto ambiental y una transición entre estos dos factores. Estas teorías afirman que los sujetos con trastorno límite de la personalidad tienen dificultades para regular varias o incluso todas sus emociones. Y esto está producido por una vulnerabilidad emocional y por el uso de estrategias de modulación de las emociones inadecuadas y poco adaptativas, es decir, por el aprendizaje. Es decir, aquí se juntan biología y aprendizaje, pero además también se junta genética. Se estima que en el TLP hay una heredabilidad del 37 al 69%. Wow, es bastante. Mucho, es decir, padres TLP, hijos TLP, un porcentaje bastante alto. Pero, insisto, para analizar su origen hay que tener en cuenta, como decíamos, las bases genéticas, los factores ambientales o psicosociales y las bases neuro o psicobiológicas. Y cuando hablamos de que base de estas personas tienen una alta vulnerabilidad emocional, nos referimos a que son niños, por ejemplo, muy sensibles a estímulos emocionales,
a los cuales responden con mucha intensidad. Es decir, tú imagínate que un niño pues se desregula mucho y luego le cuesta mucho volver a la calma. Si esto unimos que estos niños pueden tener padres a los que le cuesta ayudar al niño a controlar y regular estas emociones, negativas o positivas, o a calmar sus sensaciones físicas, o que les invalidan, o que actúan de manera abandónica, negligente, o ya más allá, que les inflige maltrato físico o sexual. Por ahí tenemos muchos otros factores que pueden acabar derivando en un TLP. Y para muchos autores, como este criterio de inestabilidad emocional puede tener una fuerte base biológica, es uno de los criterios que mejor responderían al tratamiento farmacológico, no así otros. Pero la inestabilidad emocional, puede responder bastante bien a algunos fármacos muy concretos. ¿El alto consumo de drogas y conductas de riesgo tienen algún sentido dentro de este trastorno de la personalidad? ¿O forma parte de la evitación a los síntomas de malestar emocional que tienen? Bueno, muchos pacientes con trastorno límite recurren al abuso de drogas o a la automedicación también, para evitar estar en contacto con sentimientos y emociones muy desagradables para ellos, como por ejemplo la sensación de vacío que hemos hablado antes, ¿no? Y que les conectan y reactivan recuerdos traumáticos. Por ejemplo, las compras compulsivas pueden servir tanto para calmar la angustia y otras sensaciones, o bien también puede ser una estrategia, ¿no? Una estrategia para regalar lo comprado a otras personas y así evitar un distanciamiento o un abandono. Por ejemplo, es una doble estrategia. Una ¿no? reacción de adulación también. Eso es, porque aquí lo que se intenta es evitar la sensación de abandono. A esta estrategia también pueden responder las autolesiones. Autolesiones en forma de cortes, quemaduras y bueno, si las personas con TLP que se autolesionan realmente se hacen destrozos importantísimos. Seguramente habrás visto en consulta cortes continuos en los muslos, Sí. En las piernas, en el brazo, cortes a veces terribles y quemaduras muy profundas. Algunas veces no se pueden ni tapar con tatuajes. Eso es. Por eso a veces llevan camisetas largas, no se ponen faldas, para tapar por cicatrices que duran toda una vida. ¿Y esta estrategia para qué? Pues para calmar un dolor muy intenso. Es decir, cambiando pues, el dolor emocional por el dolor físico. Es decir, me duele tanto lo que estoy sintiendo que al cortarme parece que duele menos transitoriamente. Yo había oído la teoría de que al cortarse segregan endorfina propia del organismo para aliviar el dolor y esa endorfina les genera cierta sedación emocional. Eso es. Lo mismo que con los vómitos, el flujo gástrico genera también corrosión en el esófago y provoca también esa endorfina. Cuando estas personas se están cortando, digamos que sienten una especie como de anestesia frente al dolor emocional. Pero claro, cuando el corte para, el dolor vuelve. Y también estos cortes, estas autolesiones, también pueden servir como una forma de evitar un abandono o conseguir el apoyo y compañía que tanto necesitan. O incluso para buscar un ingreso a la planta de psiquiatría. Son pacientes que tienen muchos ingresos en la planta de psiquiatría. Y a veces pues estas plantas están colapsadas y lo que buscan es ingrésame, ayúdame, como sea, y voy a hacer lo que tengan que hacer para que me eches una mano. Y en el caso más extremo, pues estaría la conducta suicida, ¿no? Como forma de huir de ese intenso dolor emocional que padecen. En otros casos, las conductas de riesgo, con una sexualidad compulsiva, una promiscuidad, digamos, podrían explicarse también por la repetición de un suceso traumático, como un abuso sexual temprano, o también como forma de evitar un abandono real o imaginado una pareja sentimental. Es decir, tengo sexo compulsivamente para que no me deje. Es decir, hago lo que sea para que para mantener no me deje, enganchada a la persona. Para mantener enganchada a la persona, o bien, como decíamos, como una repetición de algo que han sufrido. Con todo esto, pues lo que debemos descubrir en terapia es la función del síntoma. Es decir, esto vale para algo. Tenemos que ver para qué le sirve al paciente. Y descubriendo la utilidad de esta conducta, podemos enseñarle a regularla y al mismo tiempo trabajar en la causa real, que en muchas ocasiones, pues como decíamos antes, nos va a remitir a experiencias traumáticas de su historia de vida, que ahí está la causa y este es el síntoma que tiene una función positiva, aunque las consecuencias sean realmente muy, muy negativas, ya no produce incluso la muerte. Vale. Y
entendiendo esto también, ¿por qué presentan tantos problemas en las relaciones interpersonales? La presencia de relaciones interpersonales intensas e inestables es uno de los criterios, ¿no?, para hacer el diagnóstico del TLP. Los pacientes límites alternan frecuentemente entre idealizar y devaluar a la otra persona en sus relaciones. O te quieren o te odian. O te halagan continuamente o te devalúan y minusvaloran. Te pueden llenar de regalos o insultarte, reprocharte cosas sin aparente importancia. Y esto es algo que suele confundir mucho a las personas en el entorno de los pacientes con TLP o incluso los propios terapeutas, debido a que hay una fuerte incongruencia, ¿no?, entre lo que sienten y lo que necesitan estas personas, que puede ser afecto, cariño y atención, y lo que acaban consiguiendo con su forma de actuar, que es rechazo y abandono en muchos casos. Es muy difícil entender un vete, déjame en paz, entenderlo como un te quiero o un te necesito. Y aquí podemos pensar en la forma de actuar, por ejemplo, de los niños con problemas de apego, muy sensibles o muy demandantes, que si se desregulan emocionalmente y no tienen una respuesta adecuada de sus papás, de sus cuidadores, pues pueden aislarse y disociarse porque no son entendidos. Y en otras ocasiones, cuando sí se les entiende, lo que hacen es rechazar ese acercamiento, que es precisamente lo que necesitaban. Es decir, imaginemos ese niño que se siente fatal con mamá, porque no le hace caso, y cuando mamá le va a coger y le va a hacer caso, se pone a chillar y la empuja y le gira la cara para que no le dé un beso. Sí, justo aleja lo que necesita. Sería un poquito esto lo que pasa con los pacientes TLPs, las relaciones interpersonales. Vale. ¿Podrías recomendarnos algún libro? Pues que pueda ayudar tanto a pacientes que consideren que... Sí, hay un par de libros muy interesantes que los publica una profesora mía, que es Dolores Mosquera, que es experta en trastornos de la personalidad, especialmente en TLP, que sería el libro de Diamantes en Bruto. Hay una versión para pacientes y otra para familiares. Muy recomendables, muy bien explicados y bueno, Dolores es un referente a nivel internacional en el tratamiento del TLP. Muchas gracias por la recomendación. Y aparte, como psicólogo, ¿podrías dar alguna pauta para, también para las personas que convivan con pacientes con TLP, para relacionarse de forma pacífica con estas personas? ¿Nos puedes dar algunos tips? Pues son muy frecuentes los problemas de relación, como te puedes imaginar, con personas que padecen TLP. Es importante pensar que se mueven en los extremos en las relaciones, y esto hay que tratar de manejarlo, ¿no? Y entender que es un trastorno límite de la personalidad nos va a ayudar muchísimo a poder relacionarnos de otra manera con ellos. Por eso es tan importante trabajar en terapia, no solamente con la persona que padece un trastorno límite de la personalidad, como con los familiares o pareja, para enseñarles algunas pautas de funcionamiento. Por ejemplo, cuando recibimos un ataque por su parte, pensemos que quizás no sea esta su intención, atacarnos, sino que detrás hay una necesidad de ayuda desesperada, de un grito de auxilio, una necesidad de regular un poco por esa angustia que les desborda. Y a pesar de que a veces las reacciones puedan ser desproporcionadas, pues es importante reconocer y validar las emociones que hay detrás de esa conducta. Y en el otro extremo, pues también se actúan de forma muy invasiva, por ejemplo, con halagos constantes o con una demanda muy absorbente de tiempo, de compañía. Debemos entender que es fruto de una carencia emocional y de una sensación de vacío que es muy difícil de llenar. Y aquí, pues también tenemos que poner límites, ¿no? Límites asertivos, y explicarles con toda la comprensión y con todo el cariño que necesitamos estar con ellos de otra manera, no con tanta intensidad, no constantemente a su lado, ¿no? para que no sientan ese abandono. Es evidente que estas personas pues necesitan cambiar su forma de vincularse, de relacionarse, porque sufren muchísimo. Son de los pacientes que vemos en consulta que más sufrimiento experimentan. Pero pensamos que esto es muy difícil para ellos y que probablemente les lleve bastante tiempo, bastante esfuerzo, dedicación y muchas horas de terapia. Esto por su parte. Luego las relaciones son siempre bidireccionales, por lo que existe un margen de maniobra en las personas no afectadas por el TLP. Este margen de maniobra es más grande en la persona no afectada que la persona por TLP. Entonces hay algunas habilidades
que sí es importante tener en cuenta. Por ejemplo, para sostener una relación con esta persona, ¿no? Por ejemplo, la escucha activa. Algo que es mucho más complicado de lo que parece. No juzgarles, la capacidad para regular el tono de voz, disminuyendo los momentos de tensión, la capacidad de utilizar el tiempo fuera, marcharnos o de parar la conversación cuando vemos que la persona está muy activada. Tratar de no invalidarle, tratar de no utilizar esos deberías o tienes que. Disminuir también un poco la expectativa, es decir, eso es una persona que tiene un trastorno, es una persona que sufre. Elegir el momento adecuado para tener una conversación o proponer un cambio, hacerle ver también que tiene cosas buenas a pesar de pues presenta conductas a veces bastante disfuncionales, marcar límites sanos y desde el respeto. Es decir, no porque tenga un TLP tenemos que permitir ciertas cosas. Lógicamente hay que poner límites y sobre todo comprender pues que estamos hablando de un sufrimiento extremo, un sufrimiento muy muy grande en estas personas. Así que bueno, podemos aprender cosas de cara a cómo relacionarnos con este perfil de trastorno de la personalidad. ¿Y es posible alcanzar una normalidad en este tipo de pacientes? Pues existe mucha variabilidad en el curso de este trastorno. Hay muchos autores que nos hablan de que se va a dar un patrón de inestabilidad emocional crónico a lo largo de toda la etapa adulta. Sin embargo, hay otros estudios longitudinales que nos muestran que casi la mitad de las personas que reciben tratamiento pueden dejar de cumplir los criterios diagnósticos. Hay estudios, además, de 16 años de seguimiento. En los estudios que son largos, sí. En los estudios de Maglin hablan de que se ha pasado un poco de ver este trastorno como algo crónico de muy mal pronóstico a tener unas expectativas mejores. Y en otros estudios de Maglin, 16 años, como te digo, se han registrado tasas de remisión del 78 al 90 y pico % a los 16 años de seguimiento. Pero claro, aquí también nos encontramos en que esto es un trastorno de inestabilidad emocional, es decir, aquí hay muchos cambios, con lo cual, pues también tenemos que pensar que esta inestabilidad característica del trastorno hace que haya muchos momentos de subida y bajada, muchos momentos en los que remiten síntomas y pueden aparecer de nuevo. Además, se ha observado que la remisión no se presenta por igual en los diferentes síntomas del trastorno. De este modo, por ejemplo, entre los que remiten con mayor rapidez, digamos, son los relacionados con la impulsividad. Estos es un poquito más fácil, mientras que tienen que ver con el humor y con aspectos relacionales persisten más en el tiempo. Estos son más difíciles de tratar. Por todo esto, pues resulta factible plantearse que la evolución del trastorno puede ser distinta en función del perfil clínico que presenta el paciente. Como decíamos antes, como tenemos 9 criterios, dependiendo de los criterios que cumpla un paciente, puede ser un poquito más fácil el tratamiento, un poquito más complicado, pueden remitir antes o remitir después algunos de estos síntomas. Pero lo que está claro es que estos son pacientes que necesitan un tratamiento psicoterapéutico, lo cual va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida independientemente de los síntomas que predominen, va a reducir su sintomatología y van a poder relacionarse de forma más sana y a reparar los traumas de base que han originado o alimentado este trastorno. Vale, y háblanos por favor acerca del tratamiento. ¿Qué tipos de tratamiento podemos encontrar para abordar este tipo de trastorno? Y sí que también háblanos un poco de cómo tú llevarías un caso de este estilo. Respecto a la forma de tratar un caso de TLP, en nuestra consulta pues hay varias orientaciones clínicas que han resultado esperanzadoras, ¿no? Digamos, la principal, vamos a empezar por la principal, que es la orientación de referencia para trabajar con personas con trastorno límite de la personalidad, que es la terapia dialéctica conductual. Como decimos, la terapia de referencia y está desarrollada por Marshall Linehan en los años 90, cuando publicó un par de manuales en los que se especifica cómo se realiza. Es la que cuenta con más evidencia empírica de eficacia y es un tipo de terapia intensiva y estructurada que puede ayudar a personas con mucha inestabilidad emocional, autolesiones, ideas de suicidio. Una terapia que parte de bases de las terapias cognitivo-conductuales clásicas,
Y también introduce el trabajo con familias, el trabajo con grupos de iguales, que es muy interesante, y de técnicas también como el mindfulness o el desarrollo de habilidades sociales. Los ejes de la terapia dialéctico-conductual son el aprendizaje de nuevas competencias, incluidas la conciencia plena, la eficacia en las relaciones, el manejo adaptativo de la angustia y de las crisis y la regulación emocional. Esta sería la principal o lo que más estudios lleva. Luego hay otro tipo de terapias, por ejemplo la psicoterapia central en la transferencia. Esta también es muy interesante, es una terapia con orientación psicoanalítica que fue desarrollada en los años 70 por Otto Kerber y se ha ido puliendo, ¿no? Se ha ido puliendo a lo largo de los años. Y a diferencia del psicoanálisis tradicional, el terapeuta aquí desempeña un rol mucho más activo en terapia, ¿no? Y la relación paciente-terapeuta es el foco de atención, desde que se intenta ir a la estructura subyacente de cómo se relaciona el paciente con TLP. Como creando un modelo, ¿no? Lo que se hace es analizar la forma de vincularnos con estos pacientes, que el paciente pueda ir entendiendo. El objetivo principal es traer los conflictos inconscientes del paciente a la superficie, para que se puedan trabajar de manera activa entre paciente y terapeuta. Es decir, trabajamos mucho el vínculo. Transferencia contra transferencia, digamos, llevada a una terapia un poco más moderna que las antiguas terapias psicoanalíticas. Otra terapia, sí, con una orientación psicoanalítica, integrando también elementos de la cognitivo-conductual, es la terapia cognitivo-analítica, que surge como una terapia de tiempo limitado, sobre todo para aplicar en el ámbito público. No. Uno de los elementos distintivos es la reformulación, que implica pues, muy activamente al paciente en el proceso terapéutico, y lo que hace es identificar secuencias de eventos, pensamientos, emociones y motivaciones que generan los problemas y lo mantienen. Las terapias más basadas en programas psicoeducativos, de aquí pues tenemos que volver a hablar de Dolores Mosquera, son abordajes orientados a que el paciente adquiera una mayor comprensión sobre los problemas que presenta y que aprenda desde ahí nuevas habilidades y estrategias. Se pueden orientar de manera individual o con familiares. Esto es un poco lo que desarrollaba en el libro que te he recomendado antes de Diamantes en Bruto. Los pacientes aprenden a desarrollar la autoobservación y el autocuidado y así identificar los mecanismos de defensa, los problemas con los límites de otras personas, la alteración de la identidad, y van adquiriendo un poco habilidades en el manejo de las emociones y aprendiendo técnicas útiles de afrontamiento. La filosofía global un poco de estos problemas no es tanto enseñar al paciente, sino ayudarle a conocerse a sí mismo, a identificar y valorar los recursos propios y a partir de ellos pues, desarrollar nuevas habilidades o habilidades más eficaces. Otra terapia muy importante sería el MDR, que es una terapia, como decíamos antes, especialmente diseñada para trabajar con eventos traumáticos, que como comentamos es un poco lo que puede ser una de las bases de este trastorno. ¿Qué significa MDR? Estas siglas significan desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Es un abordaje con amplio aval empírico de la terapia de referencia, o unas terapias de referencia para trabajar con trauma, y lo que se hace en este abordaje es trabajar con los recuerdos traumáticos, no solamente las situaciones de abuso, de maltrato, sino también experiencias cotidianas relacionadas con un apego inseguro o eventos adversos de diferente tipo, y en 8 fases, se va siguiendo un programa de 8 fases, que incluyen una etapa previa de información, estabilización y demás, para luego ir accediendo a cada recuerdo traumático e ir reprocesando. Es decir, si entendemos que vamos ayudando a los pacientes a superar los traumas que han vivido, que pueden ser muchos, vamos a ayudarles también a que las consecuencias de esos traumas en la actualidad pues vayan desapareciendo. Entonces, es algo que ayuda bastante. Y luego ya, pues en último lugar, pues estarían las terapias farmacológicas, ¿no? Las terapias farmacológicas son terapias que no se recomiendan por sí solas. Estamos hablando de trastorno límite de la personalidad, con lo cual son terapias que ayudan y que se recomiendan utilizarlas en combinación con una o con varias de las terapias que anteriormente hemos ido un poco explicando. En las guías de la Asociación Americana de Psiquiatría se recomienda estructurar el tratamiento farmacológico en función del predominio
de determinados grupos de síntomas. Es decir, para cada grupo de síntomas, pues tenemos un fármaco que puede ayudar más. Por ejemplo, los antipsicóticos se consideran tratamiento de elección para los síntomas cognitivo-perceptuales. Los antidepresivos ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pues podrían ayudar bastante para los síntomas afectivos relacionados con el control de los impulsos. Y estos mismos fármacos, junto con antipsicóticos a dosis bajas, para el descontrol conductual impulsivo, para la impulsividad. Luego estarían los optimizantes, los reguladores del estado de ánimo y el ácido omega 3, que parece que han demostrado cierta eficacia en el tratamiento de algunos síntomas del TLP. Y estos fármacos pues, pueden ser eficaces siempre en combinación con terapia psicológica, porque bueno, se asocia el TLP, es cierto, a bajos niveles de serotonina. Se sospecha también que puede haber otros déficits parciales vinculados a la dopamina, a la noradrenalina y a la acetilcolina, pero la terapia psicológica sigue siendo fundamental en trabajo con este tipo de pacientes. ¿Algún comentario que quieras hacer a modo de cierre hacia los oyentes? Bueno, simplemente decir que el trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos más complejos y sobre todo uno de los que más sufrimiento genera tanto en pacientes como en pareja, familiares y demás. Por lo tanto, bueno, espero que creo que hemos hablado un poco en esta entrevista, pues pueda ayudar a tanto pacientes como a profesionales a entender un poco mejor a estas personas, a arrojar luz sobre alguno de los síntomas relacionados con este trastorno y a entender que bueno, que una terapia especializada llevada a cabo por psicólogos, psicólogas y psiquiatras bien formados en este mundo de los trastornos de personalidad, pues puede ser de gran ayuda para estas personas. Recordar a los oyentes que José realiza este tipo de tratamientos y puede ayudar a pacientes con este trastorno. José, si querías recordar a los oyentes las señas para que puedan encontrarte. Sí, los oyentes pueden encontrarme en la página www.centropsicologiafueros.com, donde aparece el email, teléfonos de contacto y bueno, pues sobre todo agradecerte, Pablo, esta oportunidad de haber hablado de todas estas cosas tan complejas y que creo que pueden ser interesantes tanto para pacientes, profesionales o cualquier otra persona que tenga interés. Ha sido muy interesante y muy agradable y muchas gracias por tu presencia, la verdad. Y recordaros a los oyentes también que podéis preguntar o comunicaros a través del mail lamentesysuscicatrices@gmail.com. Y hasta aquí con el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio.